Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas, hoy Jesús mismo reconoce algo dolorosísimo en el mundo, también en el ambiente de la iglesia, en el ámbito de la iglesia. Dice Jesús, es imposible que no haya escándalos. ¿Qué es un escándalo? Dicen los que conocen del griego bíblico del Nuevo Testamento que escándalo viene de la palabra zancadilla. Un escándalo es como una zancadilla. ¿Qué sucede con la zancadilla? Que alguien interpone su pie para trabar los pies del que va caminando y hacerlo caer. Es una manera de hacer caer al otro a traición. El otro no se da cuenta de lo que está pasando y cuando va a dar el paso se encuentra sus pies, sus piernas trabados por la pierna del otro y cae sin remedio. Pues hablando de la vida cristiana, que es un camino, que es un caminar con Jesús, que es un seguir a Jesús hacia donde Él nos llama, hacia el encuentro con el Padre, hacia el encuentro amoroso, misericordioso con los hermanos, hacia una vida cada vez más espiritual, más santa, más obediente al querer de Dios, una vida de trabajadores del reino de Dios en medio de la humanidad. Ese es el camino al que Jesús nos invita y por el que Él nos va guiando. Pero en el camino es posible no harán falta los escándalos. Dice Jesús, es imposible que no haya escándalos. Es decir, siempre habrá escándalos, con su terrible consecuencia. Hermanos que caen en el camino, hermanos a los que el modo de actuar de unos, infieles, malvados, perdidos, ese modo de vivir de ellos, infiel al querer de Dios, hace que los hermanos, en particular los más pequeños, los más frágiles, se enreden en ese tipo de ejemplos malos, de acciones malas, y se les hace imposible creer. Jesús dice, es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Es decir, qué terrible es provocar escándalos. Qué terrible es impedirle a alguien creer en Jesús, seguir a Jesús, aceptar la voluntad de Dios expresada en Jesús, aceptar, ir por el camino con Jesús. Qué terrible es que alguien impida eso con sus ejemplos malos, con sus maneras de vivir desobedientes a Dios. Y miren lo que Jesús advierte con no digamos con una amenaza, pero con una advertencia gravísima. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Termina diciendo, tengan cuidado. Nos advierte a todos. Cualquiera de nosotros puede volverse motivo de escándalo para los demás. Nuestras maneras de ser, nuestras maneras de hablar, nuestras maneras de vivir, cuando falsean el sentido verdadero de lo que somos y creemos, cuando falsean el estilo de ser discípulos de Jesús, se vuelven obstáculo para los hermanos. Hoy tenemos verdaderas empresas de resonancia de los escándalos en la sociedad. Pareciera que como son tan buen producto de comercio, hay avidez en el mundo y hay dietas que se hacen a base de escándalo. Hay gente que necesita comer diariamente escándalo para poder mantenerse
curioso, atento, despejado. Los escándalos lo aguijonean a la persona y le dan como adrenalina. Hay muchos medios de comunicación dedicados a vivir del escándalo. En las redes lo que más rueda continuamente son escándalos, situaciones escandalosas. Ahora, Jesús nos invita a tener cuidado, porque si somos causa de escándalo, nuestra suerte es muy triste, muy terrible. ¿Cómo será que sería mejor que nos tiraran amarrados a una piedra de molino al mar? Es decir, ese es el fracaso total de la vida, es el horror en la vida. Pidamos al Señor por quienes se escandalizan, para que puedan arrepentirse de sus pecados, de sus pecados y de sus escándalos que les impiden a los otros seguir a Jesús, creer en Él. Y oremos también por los pequeños y los frágiles que sufren escándalo, para que el Señor y los hermanos hagamos todos juntos el esfuerzo de levantarlos de la caída que le ocasiona la vida mala que pueden vivir algunos llamándose discípulos de Jesús o llamándose buenos hombres o mujeres. Ahora Jesús nos hace echarle una mirada a la comunidad eclesial. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día, 7 veces lo perdonas. Jesús quiere que nosotros seamos sinceros en nuestras relaciones. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Pero si te pide perdón, perdónalo. Y perdónalo siempre. Haz del perdón la ley, la norma, la dinámica fundamental de tu vida. Porque Dios perdona y te perdona a ti y te ha perdonado cientos, miles de veces. Estás obligado a perdonar a tu hermano. Los apóstoles, miren lo que le piden a Jesús cuando Jesús les habla del perdón. Los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El perdón es imposible si no crees. Vivir sin escándalo, sin dar escándalo a los hermanos, es imposible si no crees. Por eso hoy le pedimos al Señor lo mismo que le pidieron los apóstoles aquel día que Jesús dio esta lección a sus discípulos. Aumentanos la fe para que podamos ver, para que podamos amar el camino de seguirte, para que podamos ser fieles, leales, limpios en el seguimiento tuyo, que podamos creer y que podamos perdonar, porque tú nos perdonas. Aumentanos la fe en tu amor que nos acoge y nos perdona. Ahora Jesús les dice: si tuvierais fe como un granito de mostaza, le diríais a un árbol que se tirara al mar y se tiraría. Es decir, seríais capaces de hacer lo imposible realidad. La fe te da una fuerza impresionante, una fuerza sobrehumana para hacer imposible, para hacer posible lo que pareciera imposible. Eso uno lo ve en lo cotidiano, ni siquiera tienen que ser cosas extraordinarias, como una mamá trabaja y lucha y mantiene sus hijitos y los forma ella solita con tanto esfuerzo y dedicación. Eso es un milagro. Eso es un milagro de la fe. Como un enfermo, a pesar de su dolor, se mantiene en paz, pacífico y fortalecido. Pues eso es por la fe. La fe es capaz de hacer milagros, es capaz de hacernos mover montañas, es capaz de hacer que podamos tirar árboles al mar. Queridos, hoy pidámosle como los discípulos entonces al Señor: aumenta nuestra fe. Y pidámosle a María que ella nos acompañe, que nos proteja, que nos bendiga, que ella interceda continuamente al Señor para que Él aumente nuestra fe. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.
Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos, permanezca para siempre. Felicidades. Reflexión del Evangelio.